Las alas del Mesías. Yeshua, conocido en el cristianismo como Jesús, casi siempre era seguido por multitudes de gente. Todas estas personas que le seguían a él estaban ansiosas por oír la enseñanza que salía de su boca. Pero es interesante que el día de hoy vamos a observar la historia donde una mujer que estaba muy enferma decidió y se propuso como objetivo, porque se encontraba desesperada, ella quería alcanzar y tocar, aunque sea el borde de su manto. Ella padecía una enfermedad muy crónica e incurable, y la ciencia que existía en aquellos tiempos y momentos no podía hacer nada a su favor. Esta historia es muy conocida por muchos lectores del Brit Hadashah, conocido en español como el Nuevo Testamento. Estas son las cosas que sucedieron y voy a compartir con ustedes cosas que están entre líneas, pero le aseguro que apenas las vayamos a conocer, estas cosas fortalecerán nuestra relación con el Señor y nos ayudarán a creer más en su divina presencia sanadora. Avancemos leyendo la siguiente escritura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hemos leído la narrativa de los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marco y Lucas. Los 3 se ponen de acuerdo en la narrativa de que hay una mujer que padece un flujo de sangre desde hace 12 años y que ella tiene la intención de tocar el borde del manto del Mesías. Ella dice: si tan solo tocar el borde de su manto o el borde de sus vestidos, seré salva. Ella no quería que Jesús la mirara. Ella no quería que orara por ella. Ella tenía un claro objetivo: pasar desapercibida y ser sanada tocando el borde del manto de Yeshua, o conocido en el cristianismo como Jesús. Pero, ¿qué es lo que esta mujer sabe que otros no saben? ¿Qué es lo que ella la motivaba? Posiblemente la profecía escrita de que el Mesías, cuando vendría, no solamente podría resucitar a los muertos, sino que aún tocando sus vestidos, su borde, en otras palabras, sus alas, y vamos a revisar por qué decimos esta expresión, sus alas, cualquiera que los tocara podría experimentar
una sanidad de su cuerpo. Vamos a avanzar con la profecía que se encuentra en el profeta Malaquías. La profecía dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4, versículo 2. Existe una tradición hebrea judía mesiánica que dice que cuando el profeta Daniel leyó estas palabras del profeta Malaquías, él dijo, donde dice, nacerá el sol de justicia, esto tiene relación y conexión directa con el nacimiento del Mesías. Él pensó y dijo, el sol fue creado en el cuarto día. El Mesías nacerá el cuarto milenio, porque para Elohim, para Yahweh, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Daniel supo que no viviría lo suficiente como para poder ver el nacimiento del Mesías. Así que Daniel instruyó muy adecuadamente a cada uno de sus discípulos, los astrónomos, para que estuvieran pendientes, observando constantemente los cielos de generación en generación, para que cuando aquel día llegue y la estrella de Jacob salga en los cielos, ellos pudieran seguirla, porque era la estrella que iba a guiarles directamente hacia donde había nacido el rey Mesías. Efectivamente, así lo hicieron, siguieron cada una de las instrucciones del profeta Daniel, y es por eso que vamos a observar la siguiente escritura del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey, Mesías de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Usted conoce muy bien esta historia, que cuando ellos llegan al lugar y encuentran al niño, ellos llevan unos presentes. La tradición hebrea judío-mesiánica dice que esos presentes, que consistían en oro, incienso y mirra, no eran nada más y nada menos que un tesoro que preparó el profeta Daniel 500 años antes del nacimiento del Mesías, para que ese día ellos le pudieran entregar esos presentes. Mire qué interesante, qué hermoso, qué maravilloso conocer esta tradición. O sea que el tesoro del oro, incienso y mirra que los sabios llevaron era un obsequio directo del profeta Daniel, según esta tradición. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Cuando el tiempo se había cumplido y Yeshua inicia su ministerio, Lucas nos dice que los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Estas son las palabras de Yeshua con respecto a que la era mesiánica o la manifestación del Mesías había llegado. En el Evangelio de Mateo se registra el siguiente evento: que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, frente a esta pregunta encontramos una respuesta: que la confirmación, que la aparición del Mesías se había manifestado y que prácticamente estaban en una era mesiánica y se la estaba confirmando. Todos estos textos que hemos leído anteriormente es con la posibilidad de entender que la mujer conocía muy posiblemente esta escritura, porque el empeño de ella es alcanzar a tocar el borde de su manto para experimentar su salvación, y la salvación de ella consistía en su sanidad. Porque si ella sabía que tan solo con tocar el borde de su manto iba a experimentar aquel milagro, la posibilidad clara y existente era que ella conocía la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 2, que el Mesías cuando apareciera iba a traer sanidad en sus alas, en el borde de su manto. Pero vamos a aclarar este asunto de las alas del Mesías con los siguientes textos. Deuteronomio 22:12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ese es un mandamiento que Yahweh, el Rey del Universo, le había dado a los varones de Israel. ¿Cuál es el hecho significativo del borde del manto de Jesús?, nos preguntamos. A primera vista parece ser un detalle de poca importancia, pero sin embargo, una vez que cada uno de nosotros entendemos cómo era el borde del vestido, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, estos pasajes van a adquirir un significado muy importante, porque la palabra borde realmente implica la esquina o punta del manto donde se debía ubicar un fleco o borla, uno en cada esquina, o sea, en los 4 extremos. Entonces, por eso es que dice la escritura de Deuteronomio 22:12: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y seguimos leyendo ahora en el libro de Números. Quiero que entiendan ustedes que el objetivo de poder revisar cada uno de estos textos es con la finalidad de comprender lo que existía en la mente de esta mujer y el contexto en el cual ella se estaba moviendo mental y físicamente. Miremos lo que dice esta escritura. Yahweh habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, o sea, de manera constante, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul. Llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahweh, vuestro Dios. Lo que acabamos de leer debemos entenderlo, porque por esta razón, en el antiguo Israel, tanto como en la actualidad, los hombres
usaban y usan una vestimenta exterior de 4 esquinas o puntas, y a cada punta amarraban y amarran unos flecos llamados zixiot. Esta prenda de vestir llegó a llamarse luego el talit, conocido en español como el manto de oración, que estoy seguro que a muchos de ustedes por lo menos, han de haber visto. Pero la pregunta es, ¿por qué flecos en los 4 bordes de la vestimenta? Estos flecos le recordaban a cada uno de los hombres de Israel su responsabilidad por cumplir los mandamientos de Dios. Actualmente estos flecos representan las 613 leyes de Yahweh, de las cuales 365 mandamientos son prohibiciones y 248 son afirmaciones. Entonces, podemos entenderlos desde este punto. Los 4 flecos en las esquinas también representan las 4 letras hebreas del nombre sagrado de Dios, que es el nombre de Yahweh. Y ahí tenemos las letras Yod, Hei, Vav, Hei, que también se le conoce como el tetragramatón. Y están representadas en los flecos, en cada nudo que tienen esos flecos que representan la Torá, que en realidad son 5 nudos que tienen esos flecos. Porque recuerde, porque la Torá o el Pentateuco, como se le conoce en el cristianismo, es de Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio representan la Torá, donde se encuentran los mandamientos. Entonces, debido a que los flecos caían visiblemente desde las 4 esquinas de la vestimenta, y eso estaba a plena vista de todos, incluyendo la de uno mismo, porque el varón podía visualizar con claridad las 4 puntas, ¿verdad? Los 4 flecos de su vestido, de su manto. Entonces, eso era, como ya hemos dado a entender, un constante recordatorio para caminar según la ley y los mandamientos de Dios. El utilizar estos flecos en nuestra ropa sería semejante como llevar una Biblia. Porque usted sabe que cuando usted lleva una Biblia, eso le recuerda la ley del Señor, los mandamientos, ¿verdad? Entonces, para ellos en ese tiempo que no tenían una Biblia, pero tenían esto como un recordatorio sobre las leyes que habían recibido y que debían cumplir. Entonces, estos flecos servían para mantener su palabra viva en la memoria de los israelitas, debido a que ellos, ¿verdad?, tenían como finalidad servir a Dios. Debido a que los judíos en el día de hoy en el siglo XXI, ¿verdad?, utilizan vestimenta occidental, o sea, se visten así con ropa similar a la de usted y a la mía, en nuestro medio en que vivimos. Entonces, debido a que ellos usan este tipo de vestimenta occidental, guardan esta ordenanza, en cambio, vistiendo una camisilla con flecos en las 4 esquinas debajo de su ropa ordinaria, así como usted está viendo el ejemplo de este joven judío, y también en la parte de adelante está un hombre ya mayor, que también es judío, pero unos flecos sobresaliendo en las esquinas, ¿verdad?, de su cuerpo, que son unas camisillas que están interiormente ocultas, pero que ellos sacan a relucir los flecos para que puedan observarse. Entonces, otra prenda de vestir donde se encuentran los zigzig o estos flecos es en el manto de oración, el cual utilizan los hombres judíos como cubierta cuando oran, o sea, se cubren la cabeza. Es posiblemente a esta referencia es la que se da en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este talit era el manto usado por Samuel y el manto que Elías echó sobre Eliseo. También era el manto utilizado por Jesús, cuyos zixiot, o sea, sus flecos, que estaban en las 4 esquinas de su manto, de su vestimenta, fueron estos los que la mujer con flujo de sangre tocó y su flujo de sangre cesó.
Esto es muy extraordinario y glorioso. Ahora regresemos a la mujer que padecía el flujo de sangre. Recuerde, lo padecía por 12 años. Ella tenía la intención de acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto para ser sanada. Cuando ella se abría camino entre la multitud, era una mujer desesperada, muy necesitada de recibir una restauración en su salud. Entonces ella había gastado todo su dinero en curas inefectivas y realizó este acto, que lo puedo considerar como un acto muy valiente, porque ella se empujó entre la multitud, entre las personas, iba tocando a cada una de esas personas, que según la ley levítica era prohibido que esta mujer en su condición estuviera entre el público, porque era considerada inmunda o impura. Es más, aún era considerado un sacrilegio el que una mujer impura, inmunda como ella, en la condición que se encontraba, tocara un manto que era considerado como sagrado. Entonces ella peor, no podía tocar objetos o instrumentos que eran utilizados, ¿verdad?, en un servicio sagrado o eran considerados como algo sagrado. Entonces ella no podía hacerlo. Entonces eso es lo que se llama un sacrilegio, la profanación. Escuche bien, la profanación de algo sagrado, cuando una persona no está en condiciones aptas para poder tocarlo. Así que vamos a leer Levítico 15, 25, que nos dice: la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. O sea, cualquier persona que fuera tocado por una persona que sufría flujo de sangre, o si la persona tocaba objetos que habían sido tocados por esta persona, el individuo quedaba inmundo, impuro, y debía prácticamente cumplir con un ritual de purificación que consistía en lavarse con agua. No olvidemos que esta mujer había agotado todas sus esperanzas y no tenía nada que perder al arriesgarse. Había oído hablar sobre este Mesías que sanaba y lo buscó ansiosamente, y cuando lo encontró, sin duda alguna recordó la profecía: si tan solamente tocas el borde, las alas de su manto, seré sana. Puede ser que muchos de ustedes aún se sigan preguntando por qué tenía que tocar el borde de su manto, o sea, los flecos de su talí, esos sixiok. La razón era porque era justo el punto de contacto que ella necesitaba para liberar su fe y recibir un milagro en su vida. Pero para ir ampliando esto mucho más, hacemos también la pregunta: ¿qué representaban los flecos? 1. Primeramente representaban la palabra de Dios, la cual es la fuente de la salud para todas las necesidades de la vida. Número 2, o en segundo lugar, los flecos representaban la autoridad de Jesús. La mujer había oído la noticia de que muchas personas eran sanadas por él y que él enseñaba con autoridad. Así que cuando escuchó que él estaba por el lugar, ¿verdad?, supo que estando él cerca, milagros podrían ocurrir. Y en tercer lugar, había algo más allá que simplemente unos flecos. El profeta Malaquías habló del Mesías de Israel diciendo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación.
que eso implica lo que es la salud. La palabra hebrea para alas usada en este pasaje es kanaf, así como está viendo el ejemplo. Entonces, esta palabra significa específicamente plumas parecidas a flecos o a las orillas del plumaje de las aves, pero no al ala completa. Si en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver un águila, que es un animal o un ave muy descrito en las Sagradas Escrituras, pero si lo hemos visto en la vida real o a través de un video, podemos nosotros observar que cuando van volando en forma circular, en las alas de estas aves aparecen como una especie de flecos, unas pequeñas plumas, ¿verdad? Entonces, esta palabra, por lo tanto, tenía dos significados y podría ser traducida, ¿verdad?, al español como alas o como flecos, ¿verdad? Y esto es lo que la mujer con flujo de sangre posiblemente habría oído mencionar que Jesús era el Mesías. Y ella posiblemente recordó la promesa mesiánica del rollo escrito por Malaquías y pensó, si habría de ser sanada, debería ser por medio de sus alas, o sea, tocando sus flecos, ¿verdad? Entonces, su sixiok. Entonces, esta mujer se movió en fe, estrechó su mano y tocó los flecos de Jesús y fue sanada de su enfermedad. Y es muy interesante que luego del encuentro de esta mujer con Jesús, posiblemente ella comenzó a testificar ardientemente de lo que había sucedido y que la profecía era verdad y que se cumplió en ella y que cualquiera que pudiera tocar el borde de su manto, sus flecos, ¿verdad?, también experimentaría un poder de sanidad. Llegados hasta aquí, entonces podemos decir con toda seguridad y claridad que el sol de justicia del cual habla el profeta Malaquías es Yeshua de Nazaret. Ese es el Mesías que en sus alas trae sanidad. Entonces, cuando Jesús llega a la región de Genezaret, a orillas del mar de Galilea, es interesante que la Escritura cuenta que los hombres del poblado reconocieron a Jesús y comenzaron inmediatamente a divulgar la noticia de una manera que trajeron a todos los enfermos. De todas partes corrieron la voz y dice la Escritura que le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, o sea, donde estaban los flecos. Y la Biblia informa simplemente que todos los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. Vamos a leer la Escritura porque esta en realidad es una promesa mesiánica. Mire, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, o sea, en camillas, a donde oían que estaba. Comenzaron a seguir a Jesús, a buscarle. Dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y ponga atención con lo que se viene, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oh, aleluya. Esta era, sin duda alguna, una promesa mesiánica, como habíamos visto que existía la posibilidad, pero ahora ya no nos queda duda por el hecho de que no fue solo una mujer la que tocó el borde de su manto y experimentó sanidad, sino que también fueron muchas otras personas más que lograron hacerlo. Estos enfermos no fueron sanados simplemente por tocar los flecos de su manto, fueron sanados cuando su fe tocó el poder de Dios. Aquel que les podía sanar y curar de sus enfermedades, no importa cuál fuera, porque el manto fue el punto simplemente de contacto para poner en operación la fe de las personas y así poder recibir un toque de parte de Dios. Querido hermano, amigo y amiga, usted que está escuchando, hacemos una penúltima pregunta. ¿Y qué de usted y de mí?
Quiero decirle que nadie está exento de problemas en la vida o de enfermarse en algún momento, ya sea que sufra de enfermedades o tenga problemas de salud, algún familiar, ¿verdad? O esté atravesando por dificultades de salud emocional. Y viene la última pregunta: ¿tenemos la fe sencilla para alcanzar y tocar el borde del manto de Jesús? Si es así, Él está esperando para responder a nuestras necesidades, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, aún en medio de la crisis por la pandemia, donde hay mucha gente que necesita urgentemente salud. No olvide que usted puede tocar todos los mantos que sean posibles hasta que se pueda comprar uno también. Y usted se compra un manto y dice, bueno, puede comprar un manto, lo voy a traer de Israel, ¿verdad? Y usted se lo compra y ya. Pero hay un detalle muy importante y tiene que recordarlo, que no es el manto, sino es sobre quién está el manto. Y ese talit con los flecos o los sixios estaban con Jesús, con Yeshua de Nazaret, y eso es lo que hace la diferencia, porque él mismo dijo, sentí que poder salió de mí. La buena noticia, mi querido hermano, es que el poder sanador de Jesús no ha cesado. El Padre manifestó poderosamente su presencia en los tiempos de Jesús, trayendo sanidad. Así que les quiero decir, ponga su fe en aquel que tenía sobre él el manto, y usted y yo recibiremos sanidad hoy mismo. Que la paz del Eterno repose sobre sus corazones. Shalom, shalom.